Bueno, comenzamos esta última conferencia de este séptimo seminario de la memoria histórica de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Vuelvo a repetir, antes de que presentara Pura, el Foro por la Memoria está muy agradecido y quiero que aquí quede constancia al Ayuntamiento de San Roque, a la Diputación de Cádiz, que es la que financia. La primera edición del seminario 2015 la financió íntegramente el Foro. Teníamos en aquella fecha fondos propios y pudimos costearlo entero. Y desde la segunda edición ha sido la Diputación de Cádiz la que ha financiado este seminario, y también quiero agradecerlo públicamente a Julio Pérez Serrano, que no está aquí pero estará por ahí, profesor catedrático de Historia de la Complutense, que es el coordinador de estos cursos, que desde el primer momento que fuimos en 2014 allí a plantearlo acogió la idea, la hizo suya y nos ha permitido que estemos aquí hoy en día. Muchas gracias a Julio. Y simplemente esta labor del seminario, que hacemos en el seminario, para nosotros es muy importante porque el Foro fundamentalmente nosotros nos consideramos un instrumento al servicio de las víctimas del fascismo y a las familias y de las familias de las víctimas del fascismo. Y nuestra labor está fundamentalmente dirigida a conseguir la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del fascismo, y también para que la sociedad española, toda la sociedad española, hasta quien no nos quiere escuchar, comprenda que el fascismo es un horror, es una bestialidad y es inhumano, y no podemos volver a caer en él. En esa labor fundamental de asistencia a las víctimas y de divulgación social de los horrores del fascismo, este seminario juega el papel importante de darle credibilidad, rigor científico y seriedad a nuestra labor. Por lo tanto, yo le quiero agradecer nuevamente a la Universidad de Cádiz, a la Diputación, al Ayuntamiento, a Pura y a todos los conferenciantes que desde 2015 han participado, su apoyo, su presencia y los ánimos que nos han dado. En fin, ya vamos con mujeres en el tardofranquismo, control político y desarrollismo económico, que va a pronunciar Pura Sánchez, que es profesora de lengua castellana y literatura en institutos de Córdoba y Sevilla, ha sido Premio Andalucía de Memoria Histórica en 2010. Nació en el pueblo granadino de Benalúa y reside en Sevilla, donde creo que está jubilada ya, ¿no, Pura? Hace poco que te jubilaste, en el Instituto de Educación Secundaria Velázquez. Es Premio Andalucía de Memoria Histórica en 2010, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y ha trabajado en muchas investigaciones y ha impartido muchas conferencias en ámbito universitario. Es autora de los libros Encuentros y Desencuentros, de 2000, Morir en Primavera, de 2002, una obra que le valió el Premio Mujerarte 2002. En 2008 publicó un libro fundamental, La represión de las mujeres en Andalucía, 1936-1949. Es una investigación histórica que desvela la identidad de las mujeres andaluzas represaliadas por los tribunales militares franquistas en el periodo de la guerra y de la inmediata posguerra. Su obra de 2009, Individuas de dudosa moral, pone de manifiesto la dureza de la represión, no solo por los abusos o los crímenes cometidos contra las mujeres, sino porque, además de eso, el castigo a las mujeres sirvió para imponer una moral y para obligar al resto de la sociedad a
a expresar su condición femenina de determinados valores, ¿no? De determinada manera. En el año 2010 le fue, como hemos dicho, otorgado el Premio Andalucía de Memoria Histórica. También ha hecho literatura para llegar a un público más amplio. Su libro Historias sin historia, de 2014, está en Ediciones Genuidas, y también ha colaborado en algunas obras colectivas como Exilio interior femenino y supervivencia durante la dictadura, Lugares de la memoria, golpe militar, represión y resistencia en Sevilla, y El caso Rocío, la historia de una película secuestrada por la transición. Pura ya estuvo el año pasado con nosotros y habló sobre la represión de las mujeres durante el franquismo, pero en la primera etapa, ¿no? Y hoy va a hacerlo, digamos, a partir de lo que se llamó el desarrollismo, de la década de los 60 hasta el final de la dictadura. Pues Pura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo también quiero empezar agradeciendo a todas vosotras, a todos vosotros, a ustedes que están aquí esta mañana. Gracias por acompañarnos y especialmente también va mi agradecimiento para Juan León Moriche, que es una persona inasequible al desaliento en el mejor de los sentidos, trabajando por la memoria histórica. Lo conozco ya desde hace muchos años y efectivamente, como él ha dicho, me invitó también el año pasado y yo vengo encantada. Ya lo que no sé si la tercera vez tendré algo nuevo que decir, pero vamos, yo estoy investigando, o sea, amenazo. Y también quiero agradecerle a Julio Pérez Serrano también su trabajo en pos de la memoria y de la construcción de la memoria de los vencidos y de las vencidas. Y a todos los organismos públicos que piensan que de alguna manera esta labor es importante y más allá de los oportunismos políticos siguen haciendo posible estos cursos de verano. Efectivamente, el año pasado yo participé con una conferencia que tenía que ver con mi trabajo de investigación, que se llamó finalmente Individuas de dudosa moral, que era como los jueces militares llamaban a las mujeres rojas que pasaban por los tribunales militares. Ya expliqué que eso era una especie de, como digamos, de etiqueta que tenía que ver con la catalogación social y moral de estas mujeres y que servía como una especie de señalamiento, que es lo que era. Y a partir de ahí yo analicé cómo se lleva a cabo un tipo de represión que es diferenciada cualitativamente de la de los hombres, la represión contra las mujeres, y cuáles eran sus objetivos. Y precisamente ese trabajo de investigación a mí me llevó en una segunda etapa a plantearme una pregunta, que es la que da lugar a este trabajo del que yo hoy voy a desarrollar solo una parte, porque sí que hay un libro también en el que recojo esto que hoy voy a exponer, una parte, claro. El libro sí que desarrolla todo lo que fue el control de las mujeres, es decir, qué pasó con las mujeres en la época de los años 60 y los años 70, donde parecía que el régimen estaba cambiando, ¿no? Parecía, digo. La pregunta que yo me hacía y que da origen a la investigación esta era a ver qué pasó con estas mujeres a las que se represalió duramente, a las que se obligó a meterse en sus casas, a borrarlas del espacio público, a no participar en política, a volver a considerarlas menores de edad con la imposición de un código civil y de un código penal que era otra vez el código napoleónico de 1808. Es decir, ¿qué pasó con esas mujeres que de pronto después sus hijas y sus nietas en los años 60 se les dice ahora sí tenéis que salir a la calle porque tenéis que trabajar, porque de nuevo el régimen os necesita, esta vez para llevar a cabo un desarrollo económico que le llamaron modernización, sin ningún tipo de digamos, de pudor? La cuestión está en que quiero hacer dos aclaraciones previas. Una, aunque hablemos de tardofranquismo, que es una palabra y es un concepto que está ya muy asentado, en ningún caso debemos entender que el tardofranquismo no es dictadura, o que era, como se ha dicho por ahí en algunos términos, en algunos medios más bien de carácter periodístico y divulgativo, era la dicta blanda. La dictadura nunca fue blanda. Fue dura siempre y, de hecho, el dictador murió matando. Ahora hemos
rememorado, por ejemplo, la ejecución de Julián Grimau, ¿no?, para poner un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de tardofranquismo, hablamos de una situación en la que hay una coyuntura económica que cambia, que es básicamente la salida, el abandono de la autarquía y de la autosuficiencia económica que el régimen había llevado a cabo y practicado los primeros 20 años después de la guerra, pero una situación de la que se abandona no por propia voluntad, sino porque llega un momento en que el país está realmente tan agotado que no es posible salir de ahí. Y se da también la situación en la que, efectivamente, para esa salida de la autarquía, los tecnócratas del Opus Dei, en fin, desembarcan en el gobierno y entonces pues planifican todo un programa de desarrollo económico que se inicia a partir de lo que se llamó el Plan de Estabilización de 1959. Esa es una de las cuestiones previas, a las que yo no me voy a referir porque yo no soy economista y porque además la clave está ya dada. La clave para entender que en parte lo que se consideraba una especie de apertura era simplemente una cuestión de marketing económico, una cuestión de necesidades económicas, de auparnos y de meternos en el tren, digamos, del desarrollismo. No había ninguna voluntad por parte del régimen de hacernos la vida mejor a los españoles y a las españolas. No era ese el objetivo. Y la segunda cuestión que quería plantear también era que, efectivamente, los mecanismos, sin desaparecer la represión, porque a partir de los años 60 lo que empieza a funcionar es el Tribunal de Orden Público, que no era precisamente un arma para la dicta blanda, para hablar de la dicta blanda, y siguen apareciendo leyes que son claramente represivas, pero la represión tenía un coste político muy alto, cada vez más alto, a medida que nos íbamos, digamos, por razones temporales, nos íbamos alejando de la guerra. Entonces se ponen en marcha mecanismos que, insisto, sin abandonar la represión, podríamos decir que se ponen en marcha mecanismos de control que son políticamente menos costosos y socialmente más rentables. Y esos mecanismos de control son muy evidentes cuando hablamos de la población femenina, porque controlar a la población femenina, en cierto modo, significaba controlar a una parte importante de la población, pero además daba al régimen la coartada de poder seguir manteniendo, digamos, intactas las esencias. Esta es la cuestión que quiero que se entienda como marco. Después quiero hacer otra reflexión previa también que tiene que ver con el tipo de documentación del que yo me he servido para hacer este trabajo de investigación. Si yo en la individua de dudosa moral utilicé los legajos del Tribunal Militar Territorial II, es decir, documentación que se puede considerar sin ningún tipo de duda documentación histórica, para este trabajo de investigación he utilizado dos fuentes documentales que, digamos, son atípicas. Una han sido las revistas para consumo femenino y otra han sido las propias cartas que las mujeres escribían a las revistas y a los consultorios de la radio. Se me dirá, ¿eso es documentación histórica? Bueno, yo estoy dispuesta a defender con uñas y dientes que es documentación válida para hacer ese tipo de indagación histórica, porque, en primer lugar, a esta altura de la película, digamos, los historiadores, los investigadores, las investigadoras estamos obligados a abrir en ese sentido nuestra mente. Es decir, hace ya más de 50 años que, sobre todo en Inglaterra, se habla de los ordinary writing, de las escrituras ordinarias, y en Francia se hablaba de la escritura ordinaire. Es decir, no es nada novedoso esta cuestión en el sentido de ultimísima hora. Lo que sí es cierto es que no es tan habitual utilizarla. Y además, ese tipo de escritura, claro, es interesante porque sin ella, sin ese tipo de documentación, hay determinados aspectos de la vida, en concreto de las mujeres, que quedarían absolutamente ocultos. Y esto es interesante porque esto me da también pie para desmontar algo que a mí últimamente ya me da hasta rabia escuchar, que es esa especie de
O sea, con lo que hemos tardado en que se considere a las mujeres como protagonistas de la historia y lo que está costando y la dificultad que está habiendo porque el concepto no se entiende y a veces cuando se habla de las mujeres en la historia se nos sigue adjudicando desde el punto de vista de la historiografía también ese papel secundario y subalterno que tenemos y que se nos ha asignado desde el discurso hegemónico. A mí hay una cosa que me da ya, insisto, hasta rabia, que es cuando se habla de las huellas silenciosas. Las mujeres no hemos dejado huellas. Es curioso, además, porque mientras se habla de las huellas silenciosas, a las mujeres, indefectiblemente, sobre todo a las malas mujeres, en cuya categoría orgullosamente me incluyo, a las mujeres se nos tacha de hablar mucho. Esto es una cosa también que es para analizarse, ¿no? Por una parte, por lo visto somos muy habladoras y somos muy amigas, muy parleras, como decía Fray Luis de León, y muy ventaneras, y por otra parte dejamos huellas silenciosas. Bueno, lo que hay detrás de esa expresión de las huellas silenciosas que las mujeres dejamos en la historia no es ni más ni menos que el reconocimiento tácito de la incapacidad de cierta historiografía para leer la historia y leer cierto tipo de documentación. Así de crudo me parece a mí. Porque, claro, se dice además que muchas de estas documentaciones en las que las mujeres dejan huella silenciosa es una documentación subjetiva. Y aquí viene la otra parte del asunto. ¿Qué problema hay en que la documentación sea subjetiva? ¿Acaso las cartas que Antonio Pérez, secretario de Estado de Felipe II, le envía a su rey tratando de justificar su actitud no son cartas subjetivas? ¿Alguien pone en duda esa documentación escrita por un sujeto y con una relevancia política importante? No. Luego, cuando se habla de subjetividad para este tipo de documentación, que curiosamente con mucha frecuencia se refiere a la documentación que generan las mujeres, lo que se está tratando es de minusvalorar esa documentación porque está contaminada de la subalternidad de quienes escriben. Ese es el problema. Bien, esto lo podemos discutir si quieren ustedes luego, pero bueno, yo hago aquí un alegato no tanto en el sentido de tener que darle a mi trabajo de investigación justificación o de que adquiera categoría o no académica, eso me da exactamente igual, cuanto de reivindicar que las mujeres, como somos protagonistas de la historia en pie de igualdad con los hombres, también tenemos voz. Y esa voz a veces está en documentación que en general la historiografía clásica ha considerado muy poco o no ha considerado. Por tanto, me revelo cuando se habla de las huellas silenciosas. Lo que tienen que hacer determinados historiadores y determinadas historiadoras es aprender a leer, que es otra cuestión. Bien. Vale. Hay dos aspectos que yo quiero tratar hoy en mi investigación. Juan, cuando me falten 10 minutillos, por favor me avisa, porque si no hablaré mucho y entonces caeré efectivamente en el retrato de la mala mujer que habla mucho. Y sobre todo porque también me gustaría que hubiera coloquio, evidentemente. Vale, lo que quería decir en primer lugar es que quería demostrar cómo a través de la educación formal y de la educación informal se ha configurado una identidad de las mujeres, pero con mucho entusiasmo, podríamos decir, desde 150 años atrás hasta ahora, en concreto a través de los currículos escolares, por una parte, educación formal, pero, y de esta parte de la que me voy a ocupar, también de las revistas llamadas femeninas y que tendrían que ser en sentido más estricto para consumo femenino. Es decir, que a partir del reinado de Isabel II hay una proliferación de publicaciones dirigidas a formar a las mujeres de clase obrera, pero también a mujeres de clase media, no tanto a mujeres de clase alta, en las que se daban, con las que se intentaba configurar una identidad femenina. Esa especie de entelequia a la que se le llamaba feminidad, que era en realidad una especie de corsé con el que se intentaba modelar a las mujeres. Una feminidad que curiosamente se dice que es una constante, porque las mujeres, para ser mujeres, tenemos que ser femeninas. Esto es una cosa que nadie se dice de ningún hombre que para ser hombre tenga que ser masculino, se da por supuesto. Pero en las mujeres se dice esto, pero además tenemos una dificultad con respecto a los varones, y es que aunque somos mujeres no sabemos serlo.
Aunque somos, no sabemos serlo. Entonces, alguien desde fuera de nosotros, fundamentalmente hombres, nos tienen que decir cómo tenemos que ser mujeres y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Entonces, este es un planteamiento que, visto la proliferación de revistas femeninas que ejercían ese papel de educación informal, en un momento histórico en colaboración con la educación formal, es decir, con los currículos, pero en otro momento histórico por sí solas. Esta especie de constante e incesante tarea de construirnos como mujeres desde fuera y sin contar con nosotras, diciendo que esa era la feminidad, es lo que me llevó a publicar una obra en la que recojo repaso todos estos 50 años de publicaciones para consumo femenino, que se llamó Mujeres en Obras. Porque efectivamente las mujeres parece que estamos siempre en obras para el patriarcado, en colaboración, lógicamente, con la Iglesia Católica y con el mercado. Estamos siempre en obras, pero fíjense que respondemos como si dijéramos al proyecto arquitectónico del patriarcado, pero es como cuando en una casa se dice voy a hacer una obra y entonces voy a agrandar la cocina, voy a reducir el cuarto de baño o voy a meter la terracita en el comedor, ¿no? Esa especie de obra, de quitar por aquí y poner por allí. De manera que, aunque parece que siempre estamos en construcción, en realidad están construyendo continuamente a la misma mujer, la misma identidad femenina, ¿no? A eso que se llama feminidad. Mujeres en obras, pero sin embargo mujeres sin capacidad de obrar. Esto es importante y en ese sentido lo que somos, como digo, es el resultado no de sucesivas construcciones, sino de sucesivos derribos. Esa es la cuestión, ¿no? Porque además esa construcción se hace contra nosotras y sin contar con nosotras. En ese sentido, las revistas femeninas construyeron distintas identidades. En fin, primero teníamos que ser educadas, luego teníamos que ser instruidas, luego teníamos que ser ilustradas y luego teníamos que ser la mujer como debe ser, que es como Dios manda, y luego teníamos que ser modernas y perfectas. Estoy citando adjetivos con los que se nos nombra a las mujeres que, curiosamente, en estas publicaciones no son adjetivos que nos definen por lo que tenemos, sino por lo que nos falta. Porque somos seres carenciales, este es el problema. Y como somos seres carenciales, pues siempre se nos nombra por aquel elemento que nos falta. ¿Para qué? Para llegar a ser mujeres. Esta es la cuestión. Bien, digamos, el modelo que acaba configurándose es el modelo ilustrado. La ilustración a las mujeres nos ha hecho mucho daño. Ni Dios nos salvó, ni la razón tampoco. El modelo ilustrado, conforme al cual las ideas talismán de progreso y modernidad se convierten para las mujeres, se traducen para las mujeres en el hecho de que, como no somos ni modernas ni progresistas, se nos tiene que educar, se nos tiene que ilustrar para llegar a ser modernas y progresistas, con esa idea de modernidad y progreso de la Ilustración, que era una idea absolutamente excluyente, porque aunque era una idea que se pretendía universal, era una idea que solo contemplaba al varón blanco burgués. Las mujeres obviamente no entrábamos en esa categoría, pero no solo las mujeres, no entrábamos como ciudadanas, sino que no entraban en esa categoría los extranjeros, no entraban en esa categoría los pobres, porque no eran burgueses, no entraban en esa categoría los niños y no entrábamos las mujeres. Es decir, era una bonita fiesta de la exclusión vendida, la Ilustración, digo, como la fiesta de la universalidad. Esto también es una cosa que hay que analizar, evidentemente, y que a veces a algunos de mis compañeros varones no les gusta oírme decir esto porque dicen que me lo cargo todo. Yo todo no me lo cargo, pero la Ilustración hay que ponerla en tela de juicio, sobre todo lo que a las mujeres se refiere, porque, bueno, un proceso de universalización y globalización, el segundo. El primero probablemente fue el cristianismo. El segundo proceso de globalización, o sea que estamos viviendo la tercera globalización sin haberla comido ni bebido, pero el segundo probablemente, que fue el de la Ilustración, con esa vocación de universalidad, era una ideología absolutamente excluyente, porque excluía a más gente a la que incluía. ¿Cómo nos excluía a las mujeres? Porque carecíamos de dos de los elementos. Uno era la racionalidad, porque las mujeres de natural no somos racionales, porque aportamos caos allí donde vamos, por tanto eso iba contra el orden ilustrado, y el otro es que la naturaleza nos ha asignado ese papel reproductor y entonces pues de ahí derivan una serie de cuestiones. El ángel del hogar fue el invento de la Ilustración, es decir, un tipo de mujer que era la
perfecta complementaria del contrato social donde el protagonista único e indiscutible era el Emilio. Las demás éramos Sofías. Y eso no era superar la subalternidad, eso era complementariedad, subalternidad disfrazada de complementariedad. Y bueno, de ahí viene después toda la mandanga de las medias naranjas y todas esas cosas de que somos mujeres, seres incompletos y toda esa historia que tanto daño siguen haciendo. Una vez me preguntó una señora en una charla, ¿pero usted qué problema tiene con que seamos la media naranja? Y le dije, mire señora, yo no quiero hablar de frutas, yo estoy hablando de otra cosa, pero bueno. Entonces, llegado el momento, en el contexto republicano, también se publican muchas revistas femeninas para consumo femenino, revistas de orientación republicana y también revistas muy conservadoras, donde se vuelve a decir que las mujeres somos portadoras de esencia. No me pregunten ustedes lo que significa esto, porque de verdad que no acabo de entenderlo muy bien. Portadoras de esencia somos las mujeres. O sea, somos un recipiente, en verdad, un frasquito. Pero la República hablaba también de una identidad femenina, pero una identidad femenina a la que animaba a las mujeres a conseguirla. No decía tenéis que ser así en términos prescriptivos y normativos, sino que decía la mujer republicana es una mujer moderna y culta. Lo que habla Antonio en su conferencia, hablando de dos mujeres en concreto, pone de manifiesto a lo que me refiero, una mujer moderna y culta. Y esto lo traigo a colación también, no solo porque supone una alternativa al modelo hegemónico y tradicional y patriarcal de construcción de la feminidad, sino porque que luego tiene también su reflejo en la época de la transición con las revistas feministas, que ya no femeninas, sino feministas, la revista Opción, la revista Gaceta Feminista o la revista Vindicación Feminista, que son, como digamos, en estos 150 años los dos islas de alternativa en el sentido de que se habla y se piensa de las mujeres en otros términos y sobre todo con agencia política. Esta es la cuestión fundamental. Digo, el tema es que toda esa construcción del ángel del hogar, de que las mujeres tenían que ser ilustradas, instruidas y tal para desempeñar mejor su papel de mujeres, que por supuesto estaba en la sumisión y en la domesticidad como el elemento absolutamente definidor de esa identidad. Cuando las tropas franquistas dan el golpe de Estado y cuando sigue la guerra, después de 3 años de guerra y tal, se empieza a desmontar, por la vía jurídica, se empieza a desmontar todas estas, digamos, elementos que daban a las mujeres la agencia política. No hablamos ya de los derechos de carácter político y social, por supuesto, que estaban contenidos en la Constitución del 31, sino que hablamos de cosas quizás menos llamativas, pero, por ejemplo, la Ley de Educación Primaria, que se publica en el año 1945, previamente se había acabado con la coeducación, y esto es importante también, pero eso en plena guerra todavía, se derogan los decretos y las leyes que hablaban de la coeducación, y en el año 45 se establece una ley de enseñanza primaria que es la que de alguna manera vuelve a hacer la educación diferenciada, pero diferenciada no solamente en espacios físicos segregados, sino también en contenidos segregados de las enseñanzas del hogar y todo lo que sabemos, las que hemos vivido por ahí, esas cosas, y hemos sobrevivido, no obstante, ¿no? Y entonces aparece, en las revistas femeninas siguen con un carácter muy doctrinal, la mayoría de ellas eran de la sección femenina, estoy hablando ya de los primeros años de la posguerra. Las revistas femeninas aparecen una proliferación impresionante de revistas doctrinarias en las que se reparten o se intentan repartir la hegemonía de esos contenidos la Iglesia Católica y Falange, porque en el fondo y en la forma, defendían el mismo modelo de mujer. Entonces, claro, de la revista Medina o la revista I o la revista Teresa, la revista I y la revista Teresa lo que hacían era llamar la atención a sus lectoras sobre el modelo de mujer que proponían. La revista I era de Isabel la Católica y la revista Teresa era de Teresa de Jesús. Esa era la mujer a la que el fascismo le llamaba la mujer nueva. Que bueno, pues si resulta que ahora los modelos son estas dos personas que acabo de citar, en fin, será otra cosa, pero nueva como va a ser, ¿no? Pero bueno, era el mismo juego semántico de llamar a la España de siempre que ellos habían parido tras el golpe y la guerra, la nueva España. Era exactamente el mismo juego semántico, la misma perversión semántica, ¿no? Entonces,
ahí en esa revista ya se propicia un modelo y se habla de un modelo de mujer que se adjetiva ya de una manera un poquito, no con un solo adjetivo, sino con una frase adjetiva, que es la mujer como debe ser. Se decía, las mujeres tienen que ser como deben ser, que es, para acabar de hacer la explicación, la mujer como Dios manda. Así es como se nombraba el modelo. Entonces, esto era interesante porque desde el punto de vista semántico se hablaba, por una parte, de que el modelo era inmutable porque anclaba sus elementos definitorios en la naturaleza, las mujeres como deben ser, las mujeres, mujeres, los hombres, hombres, y las cosas claras y el chocolate espeso, y cada cosa en su lugar, que es uno de los elementos fundamentales de un Estado fascista, que es que cada cosa tiene su lugar y cada lugar es para cada cosa. De ahí que se hablara de las gentes de orden, que es una expresión que el otro día utilizó el inefable don Bertino Osborne, hablando de su reciente paternidad, dijo, me haré cargo de mi hijo, que es lo que hacemos las personas de orden. Bueno, sin comentario. Entonces, el tema es que como estamos hablando de revistas, yo es que me las sigo leyendo porque me parecen una fuente inagotable de documentación histórica. Por ejemplo, leyendo las revistas actuales, una se da cuenta de cómo los apellidos de las gentes del régimen, esas gentes de orden, siguen teniendo preeminencia social. Eso es interesante. Que yo no es que haga a los nietos los responsables de los crímenes de sus abuelos, pero sí es interesante seguir el hilo biológico incluso de ciertas generaciones y ver todas estas cosas. Entonces hay que leerse las revistas del corazón con esa mirada. Me parece muy interesante hacer ese tipo de análisis y no crean ustedes que es despectivo el asunto. Así se entera uno, por ejemplo, de que las nietas del pirata del Mediterráneo, que era don Juan March, siguen teniendo relevancia política y social. Así se entera uno de las connivencias entre el poder económico y el poder político y eso que se llama la jet-set. En fin, son cosas muy interesantes de ver, ¿no? Y de aprender. Eso es las revistas del corazón, no las desdeñen, por favor. Lo que pasa es que hay que hacer una lectura adecuada del asunto. Bien, pues esa mujer como debe ser, que es como Dios manda, como estaba diciendo, al hablar de la mujer como debe ser, se habla, como digo, de esas características que la anclan a la naturaleza. Lo natural es que las mujeres sean así, mujeres. Por eso les molesta tanto lo de la ley trans y todas estas cosas, porque ¿esto qué va a ser? Cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. Y además, al decir que es como Dios manda, lo que se está hablando es de que ese como debe ser tiene un origen y una justificación divina. Por tanto, el modelo está servido y además es atemporal e inmutable. ¿Quién da más en una sola expresión? Me parece que es impresionante el asunto. Bueno, pues con todos estos requilorios resulta que llegan los tecnócratas del Opus Dei al poder y convencen al dictador de que, bueno, España estaba ya un poquito harta de morirse de hambre y que esto no iba a ningún sitio y que había que montarnos en el carro del desarrollo, ¿no? Y entonces, pues, claro, a las mujeres se las necesita. Y a las mujeres se las necesita desde el punto de vista económico en esa coyuntura para dos cosas fundamentalmente. Una, porque seguían siendo las administradoras de la economía doméstica y entonces eran potenciales consumidoras y además decidían qué tipo de consumo hacer. Y dos, porque las mujeres también se necesitaban como fuerza de trabajo. Tengan ustedes en cuenta que en esa identidad de las mujeres como deben ser, que es como Dios manda, que impera en los años 40 y 50, Falange decía que había conseguido el Estado español un encierro liberador para las mujeres. Explíquenme ustedes, por favor, cómo un encierro puede ser liberador, pero estoy citando casi textualmente. Un encierro liberador, una contradicción en sus propios términos, pero porque los había liberado de la dictadura de la fábrica. Es decir, a las mujeres españolas, Franco los había liberado de esa dictadura que suponía el trabajo extradoméstico, cosa que era falsa, además, porque las mujeres de clase obrera jamás dejaron de trabajar, jamás. Y ahora de lo que se trataba era de que, además de las mujeres de clase obrera, digamos, sumar como mano de obra a mujeres de otras clases sociales, clase media baja sobre todo, en profesiones que eran especialmente llamativas
a ver, hay un montón de testimonios, las chicas de los años 60 querían ser azafatas de Iberia, quiero decir, azafatas, querían ser telefonistas, querían ser secretarias, y todo esto era lo que, y para eso empiezan a formarse, a hacerse cursos y tal. Claro, aquí surge un problema. A eso, a que las mujeres ahora salieran e hicieran un trabajo fuera del hogar, un trabajo asalariado, se les llamaba modernidad. Es decir, las mujeres tenían que ser modernas. Ahora las mujeres trabajan, haciendo, como he dicho, caso omiso de todo lo que había pasado los 20 años antes, donde a las abuelas de esas chicas jóvenes se les había metido en la cárcel por ocupar el espacio público. Pues ahora se les dice, venga, ahora ya sí podéis salir, ¿vale? Pero además había que llevar a cabo una especie de equilibrio imposible, que era hacer todo eso, ocupar el espacio público, salir a la calle, trabajar, no mezclarse con los hombres, no perder la feminidad y seguir siendo buenas esposas y buenas madres como elemento fundamental. A conjugar estos dos elementos de manera que era imposible conjugarlos por ser una contradicción en sus propios términos, es a lo que se le llamaba perfección. De manera que las mujeres que se proponían desde esos espacios de educación informal que eran las revistas, la nueva caracterización, la nueva identidad consistía en que estas nuevas mujeres tenían que tener dos rasgos. Uno, ser modernas y otro, ser perfectas. Y así se les llamaba, las mujeres modernas y perfectas. Vale, está claro que lo que había detrás no era el interés del régimen por las mujeres, tanto eso no les interesábamos lo más mínimo, cuanto el hecho de que efectivamente había detrás un cambio de carácter económico que ellos pretendían que a las mujeres afectara solo de una manera muy superficial. Por eso las revistas se llenan de elementos en los que se les dice a las mujeres, de guías desinteresadas en los que se dice a las mujeres cómo tenían que trabajarse para adoptar esa nueva identidad, sin perder la feminidad. Ojo, esto era intocable, por supuesto, ¿no? O sea, otra nueva obra. Hemos añadido la terraza del salón, ¿no? De nuevo, volvemos a estar en obra. Con respecto a las caracterizaciones anteriores, esta nueva caracterización, esta nueva identidad de las mujeres modernas y perfectas en los años 60 y 70 tenía un elemento diferenciador, y era que a las mujeres se les aparecía un discurso que era menos prescriptivo y menos normativo. No tanto se les decía por obligación cómo deben ser, que es como Dios manda, las mujeres como deben ser. Ven ustedes como la propia expresión lingüística habla de un imperativo, las mujeres como deben ser, ¿no? Aquí el discurso era como más de sugerencia y se les decía a las mujeres, es mejor que seas así por tu propio bien y entonces nosotros te vamos a ayudar a que seas así. Este es el cambio. Ven ustedes cómo los mecanismos de represión mutan a mecanismos de control, porque en verdad lo que se estaba haciendo era proponer a las mujeres, encorsetarlas. Por ejemplo, ustedes nos han preguntado por qué hay tantas hasta enciclopedias en las que se hablaba de la cortesía y la urbanidad. Eso era una manera de control de las mujeres, sobre todo porque esas revistas y esas enciclopedias iban dirigidas a las mujeres, no a los hombres. Entonces era un mecanismo de control de las mujeres en los espacios públicos. En esas revistas y en esas enciclopedias lo que se nos hacía es decirnos a las mujeres cómo teníamos que estar en los espacios públicos, sin levantar la voz. Si fumábamos, teníamos que fumar sin perder la feminidad, que es que era una auténtica obsesión. Si cruzábamos las piernas, teníamos que cruzarlas sin perder la feminidad. Nos podíamos acortar las faldas, pero no demasiado. Nos podíamos bajar los escotes, pero los curas iban con la medida, midiendo hasta dónde podía llegar el escote y el largo de las mangas. Y todo eso se llamaban urbanidad y cortesía, insisto. Una especie de corsé, de pompa, en la que se nos metía a las mujeres para que transitáramos por el espacio público porque económicamente era necesario, pero sin contaminarnos. Se decía, las mujeres no se pueden contaminar de las maneras varoniles de sus compañeros. Bueno, eso yo que he sido adolescente en los 60 y en los 70, eso era lo que se me decía. O si te reías muy alto, te decían tu propia madre, no te rías tan alto, que la gente te mira. Por ejemplo, ¿no? O sea, transitar por el espacio público como si no estuviéramos, sin llamar la atención. Para eso se le llamaba cortesía y urbanidad. Bien,
Pero es que esto no para aquí, porque llegamos a los años 70 y a la transición. Y las revistas femeninas siguen dando la tabarra con, otra vez, un nuevo modelo de mujer que se llama la mujer nueva, de nuevo, que era la mujer de siempre, pero ahora, fíjense ustedes que una de las revistas que se empieza a publicar en los años de la transición se llamaba Eva. Hombre, como marketing para hablar de una mujer nueva, muy nueva no parecía la cosa, porque llamarse Eva una revista femenina es como, en fin, bueno, ya saben ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las revistas llevan a cabo, leyéndose los editoriales de esas revistas, una se da cuenta de que es que no tenían en verdad ni idea de cómo éramos las mujeres. Y tenían un problema, porque es que nos acababan de conceder, dicen ellos, el derecho al voto. Entonces decían, bueno, ¿y las mujeres por dónde pueden salir? Es que este era el problema. Entonces había una revista que se llamaba La Mujer Española y que decía, nosotros no somos ni feministas, ni machistas, ni no sé qué. O sea, nosotros no somos nada, nosotros no tenemos ni puñetera idea. Entonces, el tema es que, por una parte, hablaban de una mujer nueva que se supone para los nuevos tiempos, pero por otra parte no decían en qué consistía esa novedad. Bueno, o sea que toda esta historia dura, como digo, hasta la propia transición. Y ahí, en ese contexto entre que sea un año o dos antes de aprobarse la Constitución, la aprobación de la Constitución y los 2 o 3 años después, surgen revistas feministas muy interesantes que hacen un trabajo increíble porque intentan conectar la memoria de las mujeres actuales de los años 70 con la memoria de las mujeres republicanas, por ejemplo. Entonces hay mujeres que escriben ahí, como por ejemplo Antonina Rodrigo, que habla de mujeres republicanas que a las chicas que teníamos entonces 18 años ni nos sonaban, ¿no? Y llevan a cabo campañas a favor del aborto, llevan a cabo campañas a favor de la ley del divorcio, de todas estas cuestiones que estaban dirimiéndose y que finalmente se acuerdan dejar fuera del texto constitucional, que es por eso por lo que se construye una igualdad tan inestable, porque todo eso, lo que concernía a ciertos aspectos y a ciertos derechos de las mujeres, se queda fuera, se pacta que se quede fuera del texto constitucional. ¿Ustedes saben cómo se despenalizaron las ventas de anticonceptivos en España? En los pactos de la Moncloa. A que nadie se lo creería. Pues ahí fue donde se decía que, bueno, y ya que estamos pactando, pues, también que se vendan los anticonceptivos de manera libre. O sea, así es como hemos hecho las cosas en este país para las mujeres. Y luego nos quejamos y luego nos sorprendemos de que haya cosas que nunca acaban de cuajar, porque se nos vendió, a las mujeres se nos vendió en el texto constitucional. Por eso las feministas de esa época, del año 78, hicieron una campaña contra la Constitución que se llamaba, el eslogan era, a nosotras la Constitución ni fu ni fa. Ojo, pero hablaban de eso, de que había derechos que habían quedado fuera. Bien, pero como digo, esto es, junto con algunas revistas de la Segunda República, fue como alternativa a otro uso de las revistas para mujeres. Todas estas revistas tenían en común, todas, estos 150 años, incluso algunas de las revistas feministas que he citado, tenían en común que tenían consultorios. Es decir, un apartado dentro de la revista en el que las lectoras podían enviar sus cartas. Y aquí viene la otra parte, porque yo ya le he tratado de explicar cómo el poder y cómo el discurso hegemónico sobre las mujeres se arma de manera que se generen esas identidades a las que he aludido. Pero a mí me interesa sobre todo y muchísimo la voz de las mujeres, porque claro, es que tener voz es uno de los elementos que nos arma como protagonistas de la historia, como sujetas históricas. Yo digo como sujeta, aunque la Real Academia no lo admite, pero bueno, alguna vez lo admitirá. Alguna vez digo yo que los académicos se leerán a Bourdieu y lo entenderán. Entonces ya pues, podremos hablar de sujetas sin ningún problema, ¿no? Bien, y dejaremos de decir esa estupidez de que el lenguaje masculino es inclusivo. Una estupidez muy gorda. El lenguaje masculino solo es inclusivo cuando al poder le interesa que sea inclusivo. Creo que de esto ya hablé el año pasado, no lo voy a decir este año otra vez. Bien, la cuestión es que, como digo, aparecen los consultorios. Y entonces yo tenía, para esta investigación, tenía 2 elementos documentales, dos archivos a los que acudir. Uno era esas revistas de los años 60 y 70 en las que se recogían cartas de mujeres, pero que estaban resumidas algunas veces y sobre todo estaban sintácticamente arregladas, corregidas,
y otro los consultorios de la radio. Y el consultorio por excelencia de la radio, que fue el consultorio de Elena Francis. Un consultorio que para la gente joven que estáis aquí, si no os suena, duró en distintas emisoras, pero se empezó a emitir en radio de Barcelona, de Cataluña, no sé si era Radio Barcelona, luego se pasó a Radio Nacional, en fin, pero se emitía a nivel estatal. Un consultorio, como digo, que duró desde el año 47, aunque ahora recientemente ya se le ha puesto una fecha un poquito más tardía de comienzo, los años 50, básicamente porque no se han encontrado cartas de esos 3 años anteriores, pero bueno, 47 o 50 hasta el año, asómbrense, 1984. O sea que ya había ganado las elecciones Felipe González y seguía Elena Francis dando eso. Bien, ¿por qué me interesaba especialmente Elena Francis? Me interesaba precisamente por esta cronología, básicamente, y me interesaba porque una vez que descubrí dónde estaban las cartas originales de Elena Francis, yo podía acudir a una documentación que leída sin intermediarios, porque la documentación de la revista era interesante y se volvió más interesante una vez que yo pude comprobar que las cartas del consultorio de Elena Francis, de puño y letra de las mujeres, firmadas y tal, lo que hacían era incidir en los mismos temas, es decir, que le estaban dando autenticidad también a las cartas de los consultorios de las revistas, ¿no? ¿Por qué las cartas? Bueno, desde el punto de vista comunicativo, la carta es un elemento que ha caído en desuso. Absolutamente. Hay que levante la mano la persona que ha escrito en las últimas 2 semanas una carta. Pero ya no digo generacionalmente, sino nadie hemos escrito una carta en el último mes. ¿O sí? ¿Hay alguien? No. Entonces son instrumentos comunicativos que están absolutamente en desuso. Pero hay que entender que en la España de los años 50 había un trasiego de cartas enorme, un trasiego de cartas que tenía que ver con el exilio económico y el exilio político, era la manera de comunicarse, que tenía que ver con las cárceles. En las cárceles había personas encarceladas que la manera de comunicarse con sus familiares eran las cartas. Entonces, entre la emigración y el exilio, los exilios distintos, el económico, el político y las cárceles, por ejemplo, había un tráfico de cartas absolutamente increíble, ¿no? Era el medio de comunicación por excelencia. Y las cartas, además, son un instrumento que propician la introspección. Eso que dicen a veces para quitarle importancia como documento histórico, que se habla de subjetividad, claro, lo que hace una carta es propiciar la introspección, es decir, la mirada hacia adentro y el análisis de lo que pasa. Por tanto, las cartas son un instrumento como documentación histórica, son instrumentos increíbles porque ponen en primerísima fila la voz de las propias mujeres, insisto, sin intermediación. Me interesaba especialmente las cartas del consultorio, como he dicho, porque son sin intermediación. Pero, ¿quién era la señora Francis? Esto a veces hay que aclararlo porque, claro, hay generaciones que no saben quién era. Y hay otras generaciones que la desprecian o que dicen, bueno, a ver, que yo a la señora Francis no le tengo afecto ni desafecto. Básicamente porque la señora Francis no existía. La señora Francis era un personaje creado por una emisora de radio, pagado por unos laboratorios que hacían de ese programa el marketing, la manera de vender sus productos de laboratorio. Entonces, la señora Francis, en los programas de Elena Francis se pusieron de moda la leche de pepino, que no españolas no habíamos oído hasta ese momento. O sea, los pepinos no los comíamos en el gazpacho, pero eso de ponerse leche de pepino en la cara, eso era una cosa increíble. Entonces, los laboratorios que eran de una familia burguesa de Barcelona, una familia Fradera, y que, por cierto, siguen existiendo, que se llamaban y se llaman Bell Cosmetic, esos laboratorios, a ver, hubo un boom en los laboratorios farmacéuticos que fue el de Pérez Jiménez y ¿cómo se llamaba aquello que tomaba mi tía, que la pobre se repetía? No, la pobre una cosa que tenía cafeína y paracetamol, calmante vitaminado y se decía cafiaspirina. Y una tía mía era adicta a la cafiaspirina porque decía, me tomo una cafiaspirina por la mañana y ya soy una mujer. Y otra por la tarde, o sea, estaba enganchada la pobre, pero no lo sabía. Entonces, los laboratorios esos pegaron el pelotazo con ese tipo de productos que se popularizaron, ¿no?
Pues esta mujer, la mujer de este Fradera, se dio cuenta, doña Francisca de Bes, se dio cuenta de que no se iban a comer una rosca si no hacían algo en la radio. Entonces se monta ese programa. ¿Les importaban las mujeres? Pues relativamente poco, teniendo en cuenta que era una cuestión de marketing. ¿Cuál es el asunto? Que con el tiempo adquirieron un cierto compromiso de contestarle a las mujeres a sus cartas. Pero la señora Franci era, insisto, un personaje que era la voz de distintas locutoras y detrás se decía, hay un equipo. Ni equipo. Lo que había era, desde el año 66 hasta el año 84, un señor que contestaba las cartas que se radiaban, que se llamaba Juan Soto Viñolo y que era crítico taurino. Pero esto, en cierto modo, es irrelevante, verán ustedes, porque cuando se habla de esta cosa se hace mucho hincapié en que era un hombre. La señora Franci era un hombre. No, la señora Franci no existía. La señora Franci se intentó ocultar su identidad tanto que cuando se retira el programa sin previo aviso, en La Vanguardia sale un artículo en el que hablaba de que la señora Franci ya está mayor y ya podrá ahora retirarse tranquilamente y hacerle postre a sus nietos, que era como la manera de seguir manteniendo el engaño. Entonces, lo que es más relevante, en mi opinión, no era tanto que detrás de las cartas que se radiaban hubiera un hombre que contestaba, y ahora explicaré por qué no es tan relevante eso, cuanto el hecho de que se les pedía a las escribidoras de cartas, me encanta esta palabra, más que escritora, más que escribiente, me gusta escribidora. Hombre, si Vargas Llosa tiene una novela que se llama La tía Julia y el escribidor, digo yo que se podrá decir escribidora, a ver si a la academia tampoco le parece bien, pero bueno, a mi ordenador se pone encabritado y me lo escribe en rojo, pero yo sigo escribiéndolo. Bueno, pues las escribidoras de cartas se les exigía veracidad y sinceridad. Ese era el elemento fundamental. Usted tiene que contarme las cosas de verdad, usted tiene que no inventar. Porque como las mujeres siempre estamos bajo sospecha, pues se sospechaba que a veces las mujeres inventaban cosas. Y curiosamente, yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, pero es que las cartas que se escribían a Elena Franci eran falsas. No, lo que era falso era la existencia de la señora Franci. Curiosamente, se pone en entredicho la existencia de las escribidoras de cartas y no se pone en entredicho la existencia de la propia consejera, que era efectivamente la que no existía porque era un personaje. Eso sí me parece más relevante. El hecho de que fuera un hombre durante mucho tiempo el que contestara las cartas que se radiaban carece de importancia o de relevancia a la que se le quiere dar, porque en verdad de lo que se trataba era de contestar y de intentar poner orden al caos que las mujeres suscitaban con sus palabras, con lo que escribían en las cartas, ¿a base de qué? Pues del discurso hegemónico y patriarcal. Y el discurso lo asumía, daba igual quien lo escribiera, porque el discurso, la contestación estaban siempre en ese mismo, se movían en ese mismo paradigma. Entonces, daba lo mismo que fuera Juan Soto Viñolo, crítico taurino, que fuera otra señora que anterior, que la despidieron, que yo creo que la despidieron porque pidió aumento de sueldo, y que daba igual porque los laboratorios a veces tenían a personas a sueldo que se llevaban 500 cartas los lunes, las devolvían los viernes contestadas y se volvían a llevar otras 500. Hay por ahí una obra de una mujer que se llama Piedad Stein, que con la ayuda de un periodista escribió una obra en la que cuenta justamente su trabajo, que dice que escribió en la máquina, o sea, en la mesa de la cocina de su casa, rompió 2 Olivetti contestando cartas de Elena Franci. Y es muy interesante porque esta mujer dijo que a veces tenía la impresión, cuando veía estas cartas de estas mujeres, de asomarse a un pozo negro y profundo, donde se descubría de verdad qué había detrás de todo ese discurso grandilocuente sobre las mujeres y las reinas de la casa y toda esa historia, ¿no? Y curiosamente yo había pensado ya en el tema de las mujeres náufragas, porque yo pensaba que las mujeres mandaban esas cartas y las enviaban al mar tormentoso y tumultuoso de los consultorios, sin saber si las leerían, si no las leerían, quién las leía, quién las contestaba. Eran como cartas que un náufrago manda en una botella con la esperanza de que alguien alguna vez las conteste, ¿no? Esta era la cuestión. Y por eso se me ocurrió lo de las mujeres náufragas del desarrollismo, náufragas de los consultorios.
Y curiosamente, Piedad Stein, cuando leí su obra, que está en catalán, usaba esa metáfora de cartas de náufragas, ¿no? Entonces, bueno, por eso este trabajo se acabó llamando así, Mujeres náufragas, ¿no? ¿Quiénes eran las mujeres que escribían a los consultorios? Pues en los años 50 eran mujeres de clase media, de la burguesía catalana, señoritas que sabían escribir, que tenían un buen nivel de alfabetización y además incluso muchas de ellas escribían las cartas en papel timbrado y en papel bueno. O sea, está claro cuál era el nivel y la procedencia social de esas cartas. En los años 60, en los 70 y en los 80, las cartas las escribían las mujeres de clase media-baja y las mujeres de clase obrera, básicamente. Criadas en las casas de la calle Aribau de Barcelona. Si conocen ustedes Barcelona, calle Aribau es todo un mundo. Las criadas de las casas de la calle Aribau, chicas emigradas, mujeres andaluzas, muchas, se nota por la manera en que escriben, que se les escapan los seseos y los ceceos, y muchas de ellas dicen que son andaluzas, ¿no? Eran, como digo, criadas, emigradas, chicas que vivían en el cinturón industrial de Madrid y Barcelona, en los cinturones industriales, y que trabajaban en fábricas, es decir, obreras, mujeres que trabajaban economía sumergida en sus casas, eso que se decía de coser para la calle, de hacer, en fin, ese tipo de trabajo, porque eran como hormigas absolutamente laboriosas, trabajando de día y de noche con sus máquinas de coser en sus casas y tal, lo que era la economía sumergida. Esas eran las mujeres de los años 60, de los años 70, ¿no? ¿De qué hablaban estas mujeres? Porque, claro, las cartas eran un consultorio y las mujeres se referían a lo que ellas les preocupaba, se referían como el caso. Lo que sí es cierto es que estas cartas de los primeros años del consultorio sirvieron como de ejemplo para que las otras mujeres menos alfabetizadas y con más problemas de expresión aprendieran lo que era cómo se escribía una carta. Pero es que en esos años en España había manuales que estaban a la altura y al alcance de cualquiera, enseñando a escribir cartas. Es decir, lo que no hemos hecho nosotros con la informatización y con la alfabetización digital, que ha sido enseñar a nuestro alumnado a discriminar información, a ir a fuentes fiables, a reconocer las fuentes fiables y a todas estas cosas, eso se hacía con el tema de las cartas, se hacía con manuales que enseñaban a escribir cartas. Entonces tú sabías que una carta, mi hija ya le suena, yo le he dicho, escribe una carta, y yo, mamá, han aprendido a escribir como mucho una instancia, pero una carta, eso, estimada señora, muy señor mío, y luego no había que despedirse diciendo que Dios guarde a usted muchos años, pero bueno, había una fórmula de cortesía. Entonces esas mujeres de clase obrera y clase media baja en los años 60 y 70 ya habían aprendido el mecanismo y eran absolutamente corteses y tal. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres? Pues lo que hacían era contar su caso. Se decía, querida señora Francis, voy a contarle mi caso. Y ese verbo, ese sustantivo, el caso, era algo que resumía de una manera muy generalizadora, englobaba todo aquello de lo que ellas le querían hablar, que es tanto como decir, le voy a contar lo que me pasa. Entonces, primero, las mujeres no escribían porque no sabían lo que les pasaba. Eso es importante, porque como siempre somos unas ignorantes, parece que siempre tenemos que pedir a los demás que nos cuenten lo que nos pasa. No, las mujeres sabían lo que les pasaba y además lo sabían con una claridad, con una precisión, incluso con una fuerza expresiva, a pesar de las faltas de ortografía, verdaderamente increíble. Hay una mujer que le dice, señora, mi marido, o sea, yo soy una esposa y madre, no dice ella ejemplar, pero por lo que dice lo era. O sea, yo cuido de mi hijo, administro bien mi dinero, el dinero que me da el Adán, administro el dinero, soy cuidadosa con los gastos, tengo buen aspecto, porque no podía una descuidar el aspecto tampoco, ¿no? Tengo buen aspecto, cuando él llega le tengo preparado todo. Y ahora, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué si yo cumplo mi parte del contrato? No digo que lo dijera así, pero lo que subyacía, porque había muchísimas cartas en ese mismo sentido. Él no cumple la suya, que es, a ver, que a mí me habíais dicho que si yo hacía todo esto, yo iba a ser feliz. No ya iba a ser la reina de mi casa, sino que iba a ser feliz. A ver, ¿me puede usted explicar, señora Francis, por qué yo no soy feliz? O sea, el tema no era, yo le voy a decir a usted
esto para que usted me diga qué me pasa. No, no, no. Ella decía, yo no soy feliz, y no soy feliz por esto, porque mi marido, y dice la mujer, vive en mi casa como si fuera un huésped. Puede que huésped estuviera escrito sin H, pero desde luego la expresión era absolutamente acertada. Un tipo que entra y sale, deja un dinerito y le dice, apáñate. A ver, maridos de eso había, bueno, había, usaremos el pasado, no sé. Bien, el tema es, esta es la cuestión, que muchas veces se piensa que porque eran mujeres muy deficientemente alfabetizadas, muchas de ellas eran como medio analfabetas funcionales prácticamente y tal, se piensa, bueno, pero es que las mujeres no sabían de lo que hablaban. ¿Cómo que no sabían de lo que hablaban? En primer lugar, las mujeres articulaban un discurso hecho desde las emociones, anclado en sus emociones, anclado en su experiencia personal. Y ahí venía el primer fraude, porque el discurso con el que le contestaban los consejeros y las consejeras era un discurso técnico, es decir, un discurso en el que se dan dictámenes, un discurso en el que no había empatía. Y las mujeres, de hecho, a veces escribían también, no tanto para que les dijeran lo que tenían que hacer o para que les dijeran, mucho menos, lo que les estaba pasando, cuanto para encontrar esa empatía. Porque es muy frecuente que las mujeres se identificaran a sí mismas diciendo, yo soy una de tantas, con esta expresión. Entonces, primero se dice algo importante, que es yo, que el yo es no solamente un pronombre personal, es el elemento, lingüísticamente, el elemento totalizador que se refiere a nosotros como personas, como sujeto. Entonces, empieza diciendo, yo soy una de tantas, es decir, yo tengo conciencia de lo que a mí me está pasando, pero además sé que lo que a mí me pasa, le pasa a otras. Eso es lo que significa soy una de tantas. Y aquí viene también otro elemento muy, muy interesante, y es que se ha dicho muchas veces, bueno, yo esto lo he discutido con una profesora de Granada, que decía, los consultorios eran espacios de libertad. Y, vamos a ver, los consultorios no eran espacios de libertad. Para ser un espacio de libertad, un consultorio tenía que estar sometido a las reglas de la participación democrática y de la libertad de expresión. ¿Dónde estaba eso? ¿En un consultorio de Elena Franci o de la revista Ilustración Femenina? En ningún sitio. Las mujeres lo que hicieron fue acomodarse a esos espacios, a esas sociedades de discurso en las que una sociedad de discurso es una sociedad en la que se construye un discurso doctrinal, pero en el que los que producen el discurso son unos y los que consumen el discurso son otras. Es decir, ahí hay una disociación importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo eso va a ser un espacio de libertad? Otra cosa es que esos espacios que estaban concebidos por el poder como una manera de controlar el caos que las mujeres producían cuando hablaban, las mujeres lo fueran convirtiendo en espacios de expresión de esa emocionalidad sufriente. Eso es otra cosa, pero eso lo fueron haciendo ellas, no se propició desde el poder ni muchísimo menos. Entonces, hablar de que los espacios de los consultorios eran espacios de libertad es sencillamente, yo creo que tener una mirada nostálgica sobre este tipo de actuaciones, sobre este tipo de contextos comunicativos, que a mí me parece que no solamente no aclara, sino que a las jóvenes generaciones les da una idea falsa del asunto, porque si se miran con esa nostalgia y dicen, bueno, pero las mujeres, fíjate tú que adelantadas eran, que escribían cartas. A ver, las mujeres hacían lo que podían. Muchos hicieron, primero, expresando toda esa emocionalidad doliente y sufriente, y luego cambiando el sentido de los espacios. Miren ustedes, si eso es tan así, que hay cartas en los consultorios de las revistas en las que se les dice a las lectoras, por favor, no me hablen ustedes de su matrimonio, pídanos ustedes consejos de belleza. Y las mujeres escribían de lo que les preocupaba, porque a las mujeres lo que les preocupaba no eran las arrugas, lo que les preocupaba era la infelicidad. Entonces, el consultorio para la mujer de Elena Franci era un consultorio de belleza, no lo olvidemos. Era un consultorio en el que además se daban consejos sobre cómo quitar manchas, pero manchas de la ropa. Bueno, es que era una cosa muy casposa, la verdad. Entonces, el tema es, como digo, que las mujeres esos espacios los utilizaron para hablar de lo que en verdad a ellas les preocupaba. ¿Y de qué hablaban? A ver, hablaban del hogar. El hogar que
con el discurso de las mujeres se descubre que no era esa especie de paraíso del guerrero que quería hacernos creer el discurso hegemónico, sino que era un espacio conflictivo. El hogar era un espacio conflictivo en el que por el que las mujeres transitaban sin tener capacidad de decisión, y que además en esos años tenía estructuralmente un gran problema, y es que había una escasez de vivienda tan apabullante que la gente vivía hacinada. Díganme ustedes, con esa realidad tan cruda, las revistas se inventaron una cosa muy increíble, que eran los espacios multifuncionales. O sea, que no digan ustedes que los lofts no estaban ya inventados, que lo estaban. Espacios multifuncionales y confortables. La palabra era confort, que era una palabra francesa que tuvo muchísimo éxito ahí. Pero que no había manera de hacer espacios confortables y multinacionales cuando una familia de 5 personas vivía en 2 habitaciones. O sea, eso no había quien lo... Y no se puede usted imaginar la cantidad de cartas que hay pidiéndole a la señora Francis que le digan dónde pueden conseguir un piso. Porque incluso había familias que tenían un cierto poder adquisitivo porque trabajaba el padre y 2 hijos y las hijas servían y la madre cosía para la calle, que eso era la familia típica emigrada, andaluza básicamente a Barcelona, y entonces no tenían un cierto dinerito, pero no tenían posibilidad de comprarse un piso. Entonces, hubo un momento en que el Ministerio de la Vivienda, y esto es real, emitió un comunicado diciéndole a la señora Francis que dejara de dar la dirección del Ministerio de la Vivienda, que ya no podían acceder a tantas peticiones ni a tantas historias, ¿vale? Entonces, hablaban del hogar y de las estrecheces del hogar y de cómo el hogar se aparecía como un espacio conflictivo, un espacio en el que se generaba violencia, en el que se generaban malos tratos, en el que se generaban abusos. Eso era el hogar. O sea, que del hogar, dulce hogar, nada. Hablaban de las normas de cortesía y de tal, pero sobre todo de lo que hablaban era de su aspecto físico y de cómo para ellas la moda no era moda sino modestia. Era la manera de gestionar la modestia. Entonces, de lo que se trataba era de marcar ciertas modas que tenían que ver con cosas usted, su propia ropa y todo este tipo de cosas. Moda no, modestia. Y además con borrar las huellas que dejaba en el cuerpo femenino el trabajo. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en los años 60 era famosísima una crema de manos que se llamaba crema Famos? Mi madre la usaba. Pero las cremas de manos, esas cremas de manos, ¿a quién iban dirigidas? Pues a las mujeres de clase obrera que echaban 8 horas de trabajo fuera y luego otras 8 horas en su casa y tenían las manos hechas unos zorros. Entonces, esto era el tema de la belleza y la modestia y la moda, ¿vale? Después hablaban de las relaciones matrimoniales, todo un mundo, porque estaban cansaditas de vivir con el príncipe azul, o sea, hastiadas. El príncipe azul había resultado ser más rana que la más. Y entonces hablaban de las relaciones afectivas con sus maridos, o sea, de la inexistencia del afecto, de la inexistencia del respeto, de los malos tratos, de todo esto hablaban. Y claro, poner en evidencia todo esto cuando había un discurso hegemónico que era absolutamente, digamos, en fin, revelador de una realidad inexistente, porque en realidad era una realidad virtual, podríamos decir. Por eso decían que las mujeres, con sus palabras, provocaban el caos. Porque estaban diciéndole al poder y al discurso hegemónico, lo que ustedes cuentan no, esto es lo que pasa dentro de mi casa. Y además un discurso generado de puertas adentro, interesante, y además desde una soledad importante, porque estas mujeres vivían y se sentían muy solas y muy aisladas. Por eso las cartas eran esa especie de búsqueda también de la empatía, de la solidaridad entre mujeres, de ahí lo de yo soy una de tantas, yo soy una de tantas. Hablaban de eso, después del noviazgo, claro, de las relaciones familiares, de las relaciones con los hijos, que eran muy problemáticas muchas veces, de las relaciones con la suegra, que las suegras eran también como el elemento modificador de o sea, como el elemento compensador de esas mujeres que eran modernas de más y que no le traían a su hijo las zapatillas y no le tenían puesta la comida. ¿Eso qué era? Por Dios. Entonces, relaciones problemáticas, las relaciones de amistad. La amistad era una cosa rara, porque verdaderamente la amistad era un si es, no es, era muy problemático lo de la amistad. Y luego hablaban también del trabajo asalariado.
las aspiraciones laborales que tenían, de las dificultades del trabajo, y ahí se descubre todo un mundo de las chicas de servicio. Las chicas de servicio que, por supuesto, sufrían abusos y sufrían malos tratos y sufrían de todo, y ellas lo contaban en sus cartas, cómo los señoritos se metían en la cama. Eso no era una entelequia. Vamos, de hecho, tengo ahí 2 cartas señaladas para leerla ahora. Entonces, ellas hablaban de todo eso, desde una emocionalidad y desde una subjetividad que hacía que... Pues bueno, digamos, la respuesta era siempre en plan técnico. Usted lo que tiene que hacer es hablar con su confesor. Usted lo que tiene que hacer es hacer esto, usted lo que tiene que hacer es hacer lo otro. Bien. ¿Me queda mucho tiempo? Pues entonces voy cerrando. Entonces, claro, porque yo me he planteado de qué hablaba hoy, porque, claro, yo esto no lo puedo resumir, esto es que es un poco así. En fin, espero haber planteado un panorama, ¿no? Yo lo que quería decir es que, para ir cerrando ya, se parecía que existía un diálogo, y esto va también en detrimento de quienes sostienen que los consultorios eran espacios de libertad, que insisto, no lo creo, pero además no eran espacios de diálogo tampoco, porque los diálogos, para existir realmente, tienen que ser diálogos entre iguales, y existía una gran diferencia jerárquica entre el consejero y la consejera, a la que se le suponía que sabía más de lo suyo y tal, que eso era otra historia. El psicologicismo se puso de moda en esos años de manera increíble. Había revistas que titulaban, las respuestas decía que se emitían desde un gabinete psicológico, no sé qué, que yo les aseguro que ese gabinete no existía. ¿Por qué no? Porque además ya había un cierto control sobre esas cosas, se han inventado totalmente. Entonces, el diálogo era imposible, no ya solamente porque era un diálogo jerárquico en el que yo pregunto y tú me contestas y emites un dictamen. Eso no es diálogo, o sea, los diálogos se llaman entre iguales, sino que además era un diálogo en el que, en términos de hegemonía del discurso, las mujeres no sabían nada y había que decirles lo que tenían que hacer y tal, que yo insisto, las mujeres no escribían las cartas por ignorancia, no escribían las cartas para enterarse de lo que les pasaba, sabía de sobra lo que les pasaba. Y entonces, claro, cuando se decía, hable usted con el párroco de su pueblo, tú decías, bueno, vale, venga, ya está. Entonces, todo este diálogo imposible era imposible, entre otras cosas, porque mientras detrás de las cartas de las escribidoras había mujeres de carne y hueso, detrás de los consejeros y de las consejeras no había nadie. Había solamente la pulsión del poder por controlar a las mujeres. Y entonces los consultorios eran una especie de, como en los circos romanos, una especie de anfiteatro en el que las mujeres entraban con esas pobres armas que les habían dado a abatirse, mientras los otros iban armados de toda la armadura del patriarcado y del discurso patriarcal, y tratando de remodelarla y volverla al sitio de origen, ¿no? Bueno, me van a permitir que lea un par de cartas, que las tengo aquí anotadas. A ver. En la página 288. Es para que vean ustedes el tono. Estas cartas son de Elena Francis, por tanto no están retocadas. Bueno, hay una cosa que sí que es interesante leer, y es que en la propia revista Opción Feminista aparece ya en el año 78 una crítica muy dura al consultorio de Elena Francis, en el año 78. Y dice, por ejemplo, el consultorio de la señora Francis es probablemente uno de los reductos de la posguerra española, a los que no parece que haya llegado ningún tipo de modernización ni en la forma ni en el fondo. Uno de esos reductos que se resisten a ser desmantelados. Eso es una de las cosas que decía una de estas revistas, que durante 2 números se dedicó a analizar lo que eran realmente los consultorios. Es decir, que ya las mujeres que teníamos en el año 78, 18 o 20 años, ya sabíamos que eran los consultorios. O sea, que no es una cosa... Esto también es importante no obviarlo, porque si no ahora vamos a decir que es que eran no sé cuánto, eran no sé qué. Mira cómo lo percibían una parte de las contemporáneas, precisamente las mujeres que se llamaban y se definían como feministas. Bueno, la carta. A ver. Mi querida señora, voy a poner voz de Elena Francis. Mi querida señora,
Mis más sinceras felicitaciones por tener... Ah, bueno, esto es otra cosa que es que no me podía resistir. Hay una escuchante, como se dice ahora, una oyente, que en el año 78 le escribe a Elena Francis una carta. Vale, no la pongo más en antecedentes. Mi querida señora, mis más sinceras felicitaciones por tener el nombre de una mula. Vale, dice, de una mula. Dice, de una mula tan famosa y simpática como la Mula Francis, que fue una película que en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, hizo furor. Era una mula que hablaba. Entonces, la escribiente esta, la escritora, dice esto. Dice, esto tiene que ser un honor para usted, ¿no es verdad? A la vez, además está imitando el estilo de las contestaciones de Elena Francis. Ese no es verdad, era muy de la señora Francis, que buscaba la aquiescencia de sus oyentes. Dice, a la vez, mis más humildes disculpas por escribir sobre papel higiénico, y que la carta no tiene desperdicio. Dice, dice, lo siento de verdad, pero es que usted no se merece menos. Además, en cuanto usted lea esta carta, no sé si la llegará a leer, irá derecha a la basura o quizá al váter, que es su lugar. Sentiría que esto llegara a suceder, puesto que la he escrito desde el fondo del corazón, de un corazón que no es tan imbécil como toda esa cuadrilla de gente estúpida y baja que la consulta a usted. Y conste que soy muy romántica. Dice la tipa. Dice, pero por lo visto la gente confunde el romanticismo con el histerismo, que es lo que está consiguiendo con su programa. Parece mentira que un país como nosotros, dice ella así, que presume de desarrollado, la carta es del año 78, que presume de desarrollado, llegue a esto. Su programa es mucho peor que Lucecita o Simplemente María, que eran dos radionovelas también muy famosas de la época, Lucecita o Simplemente María. Y la vergüenza es que mi pobre abuela siempre está escuchando su consultorio. O sea, que ya en el año 78, en fin, el consultorio era un poco cosa de abuela. Así todo, insisto en que llegó hasta enero del año 84. Bueno, voy a ver si encuentro la carta de la señora. Es que no sé dónde la apunté. Un momentito. Bueno, pues si no la encuentro. Es que tenía otra carta de una señora que hablaba de... vale. ¿Dónde lo he apuntado yo? Pues no sé, me ha desaparecido. Bueno, una señora que hablaba de... Una chica que hablaba de que servía en casa de un matrimonio, que la mujer estaba siempre enferma y tal, y que al final la mujer se había muerto y que el marido se acostaba con ella todas las noches y que le había dicho además que quería tener un hijo y que quería ponerle un piso. La carta de respuesta, porque a veces he tenido hasta la suerte de encontrar la carta con la que se respondía, ¿no? Otras veces no, otras veces estaban las cartas enviadas y ya está. Pero la carta de respuesta no tiene desperdicio, porque la otra llega a decirle incluso que, bueno, que vaya mirando un poco por su futuro, que si le pone un piso, que a fin de cuentas pues, la cosa tampoco es tan grave. Claro, esa también era del año 78. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esta carta me lleva también a hacer una última reflexión. ¿El consultorio, que duró tantísimos años, se mantuvo todo el tiempo sin cambio? No. La señora Francis empezó diciéndole a las mujeres que se aguantaran. Siguió diciéndole que había alguna ley a la que podían acudir, por ejemplo, en el caso de abandono del hogar por parte del marido, se decía que tenía que buscar a alguien que diera testimonio de que se había ocurrido y que entonces tal y cual y no sé qué, que bueno, era un proceso largo porque algo se podía hacer. Siguió diciéndole a las mujeres, sobre todo a las mujeres que decían que sus maridos les pegaban y tal, que se fueran a vivir a casa de su madre, y acabó aconsejándole el divorcio. Claro, hombre, es que en el año 84 el divorcio se había aprobado en el año 82, ¿no? ¿O en el 80? En el 80. El divorcio se había aprobado en el año 80. Entonces, las cartas de Elena Francis no se mantuvieron inmutables en el tiempo. Lo que sí que se mantuvo hasta cierto punto inmutable fue esa estructura jerárquica de diálogo imposible entre una señora que contestaba con un consejo de carácter técnico a una carta de una mujer que se abría en canal.
Que esto es lo que yo digo que hacía el diálogo imposible y que de alguna manera además era un fraude, de alguna manera no, de todas las maneras era un fraude, porque era un diálogo construido sobre las bases, si se dan ustedes cuenta, sobre las bases de la confesión católica, en el que a las que confiesan se les pedía veracidad y sinceridad. Hay muchas cartas en las que dice la señora Francis, me cuesta creer lo que usted dice. ¿Pero usted tiene alguna prueba para dudar de esta señora? Y sobre todo, como digo, esto hubiera sido menos importante si no es porque se exigía veracidad y sinceridad a la escribidora, mientras que la señora Francis directamente es que no existía. Porque, insisto, esto es lo que hace el diálogo imposible. Detrás de esa señora Francis no había nadie en términos humanos. Lo que había era la pulsión del poder por controlar a las mujeres. Y claro, en este sentido, obviamente, escribir estas cartas, aun con la cantidad de inconvenientes que tenían que superar, aun con el primero de los inconvenientes era justamente que tenían que adaptarse a un modo de expresión que en muchas ocasiones, por su formación cultural, les era ajeno, les era difícil. Esa es la primera. Pero luego tenían que saltar al espacio que se decía que era privado, pero era público. Y las mujeres se defendían de eso, indicando en muchas ocasiones que no se radiaran sus cartas. Y eso en el consultorio lo diferenciaban. Ponían una R cuando la carta podía ser radiada y cuando no decían no radiar. Porque había muchas mujeres que querían que se les contestara sin que la carta fuera radiada. Y eso me lleva también a una última consideración que casi se me iba a olvidar y es muy interesante, que es cómo se firmaban esas cartas. A ver, las cartas aparecen firmadas con una serie de expresiones que eran una desorientada, una amargada, una engañada, una que no sabe qué hacer, una madre preocupada. De ese tenor eran las cartas. Entonces, alguna gente dice, bueno, las cartas iban firmadas con seudónimo. Falso. Las cartas iban identificadas perfectamente en el remite. Y además se conservan los remites, porque las casi 100.000 cartas que aparecieron, que ahora después si quieren ustedes les cuento, porque eso fue como una novela, eso sí que es una novela, cómo aparecieron esas cartas. Pues las cartas iban metidas en sus sobres, y los sobres iban identificados y con una dirección. A veces las mujeres no ponían su dirección, sino la de una amiga, para que no llegaran a la casa, o sobre todo cuando eran casas donde ellas estaban sirviendo y tal, no querían que se supiera que estaban escribiendo al consultorio de Elena Francis. Entonces, el acto ese de escribir era un acto de rebeldía, que claro, considerado individualmente, no acabó teniendo una lectura política, porque se consideraba individualmente, de las mujeres tomadas de una en una. Lo que ocurre es que ahora nosotras, cuando investigamos y leemos estas cartas, sí que le podemos dar, y de hecho creo que tenemos la obligación ética de darle esta lectura política, que es la que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando las mujeres firmaban con esos adjetivos, en realidad ellas no estaban ocultando su nombre. Eso no es un seudónimo. Ellas lo que estaban era nombrando la característica y el sentimiento desde el que escribían. Si yo digo, soy una preocupada, una engañada, una desgraciada, yo estoy diciendo cómo me siento. No estoy ocultando mi nombre, estoy diciendo cómo me siento. Y las consejeras y los consejeros les contestaban diciéndoles, obviando cómo se sentían y diciéndoles cómo se deberían sentir. Ven ustedes la diferencia, por lo que es imposible el diálogo. Y claro, en ese sentido, todos esos adjetivos son esa identificación del sentimiento desde el que escriben. Un sentimiento que, por cerrar ya esto, podría ser, si diríamos, el sentimiento dominante desde el que escribían, era el del temor. El del temor y para conjurar los temores. Esa era la razón por la que las mujeres escribían. Escribían desde el temor a no resultar adecuadas, a no ser entendidas, a no ser escuchadas, pero también para conjurar sus propios temores. El propio temor de la esposa a la que se le maltrata y que estaré haciendo yo mal, la hija de la que se abusa, porque había temas realmente espinosos, y se hablaba todo. Soto Viñolo lo llegó a decir que los dos únicos temas que a él le habían prohibido hablar era del aborto, que efectivamente estaba eso eran las cartas más duras, y de las mujeres que tenían romances con curas,
que debía ser una cosa muy habitual, porque si no tampoco se entiende muy bien que no se pudiera hablar de eso, debía ser muy habitual. Entonces, de esas dos cosas, decía él que eran las dos únicas cosas que le habían eso. Pero, por ejemplo, en las cartas se hablaba de incestos, pero con cierta frecuencia. O sea, no diré que todas, pero sí había cartas muy, muy duras, muy duras. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería comentarle a ustedes y bueno, pues estoy dispuesta al diálogo y al coloquio, cuando ustedes quieran. Muchas gracias.